Mi pareja me llamó princeso la noche en que me negué a pagar la cena de todas sus amigas. Dijo que no estaba a su altura, que merecía a alguien capaz de darle la vida que ella creía merecer, y que lo encontraría. Estábamos sentados en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Una mesa larga. Daniela y yo, rodeados por sus 5 amigas, que no habían dejado de pedir platos sofisticados, botellas de vino caras y postres que nadie necesitaba realmente. Cuando llegó la cuenta, Daniela la tomó y me la deslizó con esa sonrisa que conocía demasiado bien. La sonrisa que usaba cuando esperaba que yo cumpliera sin hacer preguntas. Miré el total, $4,200. Por una noche con personas que apenas me habían dirigido la palabra. Empujé la cuenta de vuelta hacia ella. Daniela, esto es excesivo. Puedo pagar lo nuestro, pero tus amigas deberían cubrir su parte. El silencio cayó de golpe sobre la mesa. Las miradas se cruzaron. Algunas cejas se arquearon con incredulidad. Otras mostraron directamente desprecio. Daniela me observó como si hubiera cometido un pecado imperdonable. ¿Perdón? Dijo con un tono frío, cortante. ¿Hablas en serio? Intenté explicarme, pero ella me interrumpió con una risa artificial que provocó eco entre sus amigas. ¿De verdad vas a montar este espectáculo delante de ellas? Y entonces soltó la palabra. Despacio. Cargada de veneno, disfrazada de broma. Princeso. Las risitas comenzaron. Se tapaban la boca, pero no intentaban ocultar el placer que les provocaba verme humillado. No estoy montando nada, respondí, esforzándome por mantener la calma. Solo estoy siendo sensato. ¿Sensato? Repitió con ironía, girándose hacia las demás. ¿Oyeron eso? Mi novio está siendo sensato. Las carcajadas aumentaron. Mónica, su amiga más cercana, una rubia de mirada altiva que nunca se molestó en disimular su desprecio hacia mí, se inclinó hacia adelante. Daniela, cariño, quizá deberías buscar a alguien que realmente te dé la vida que mereces. Un hombre de verdad. No un princeso. Las palabras cayeron como plomo. El mesero se acercó con cautela, incómodo, sosteniendo la cuenta como si quemara. Daniela tomó su bolso, se puso de pie con exageración y me miró desde arriba. ¿Sabes qué, Matías? Tienes razón. Voy a encontrar a alguien que me ofrezca lo que merezco. Alguien que no me haga pasar vergüenza por $4,000 miserables. Daniela, no. Ya está, me cortó. Hemos terminado. Si tanto te preocupa el dinero, paga tú. Y salió del restaurante, seguida por sus amigas, que desfilaron frente a mí lanzándome miradas cargadas de desprecio. Me quedé solo. Con la cuenta en la mano. Con las miradas del resto del salón clavadas en mí. El mesero carraspeó, nervioso. Saqué mi tarjeta y pagué los $4,200. Cada uno dolió, aunque no tanto como la humillación. Mientras firmaba el recibo, algo cambió dentro de mí. No fue tristeza. No fue rabia. Fue claridad. Había conocido a Daniela 3 años atrás, en una exposición de arte. Yo era ingeniero civil en una empresa prestigiosa. Ganaba bien, sin lujos excesivos. Ella trabajaba en relaciones públicas para una firma de cosméticos, un puesto que sonaba mucho mejor de lo que realmente era. Desde el principio hubo un desequilibrio extraño. Ella siempre esperaba que yo pagara todo. Restaurantes caros. Regalos costosos. Viajes innecesarios. Y yo, enamorado como un idiota, aceptaba sin protestar. Pero en los últimos meses las exigencias se habían vuelto constantes. Ya no bastaba con una cena lujosa ocasional. Era una expectativa permanente. Sus amigas se habían convertido en presencia habitual. Y todas compartían la misma idea. Yo debía financiar su estilo de vida porque era el hombre. Aquella noche no fue la primera vez que me llamó princeso. Ya lo había hecho antes, siempre con esa sonrisa dulce y afilada, cuando me negaba a comprarle algo, cuando proponía opciones más accesibles, cuando cuestionaba sus gastos. Y casi siempre lo hacía delante de otros.
como si mi vergüenza le resultara divertida. Llegué a mi apartamento, un piso moderno de 2 dormitorios que había comprado con mi propio esfuerzo, y me serví un whisky. El teléfono empezó a vibrar. Daniela. Espero que estés satisfecho. Me hiciste quedar mal. Mis amigas tienen razón. Nunca fuiste suficiente. No respondí. En su lugar, abrí el portátil y revisé algo que llevaba meses evitando. Nuestras finanzas. Aunque no vivíamos juntos, durante el último año yo había pagado su alquiler porque estaba entre trabajos. También su coche. Su teléfono. Y le había dado acceso a una de mis tarjetas para emergencias. Esas emergencias resultaron ser ropa de lujo, spas y cenas con sus amigas. Hice los números. Más de $80,000 en un solo año. Dinero que nunca agradeció. Dinero que solo servía para sostener su imagen frente a los demás. El teléfono volvió a sonar. Llamada entrante de Daniela. La dejé ir al buzón. Un mensaje llegó de inmediato. Si no respondes, asumiré que de verdad terminó todo. Sonreí al leerlo. Eso era exactamente lo que quería. Pero no pensaba ponérselo fácil. A la mañana siguiente empecé a actuar. Sin dramatismos. Sin rabia. Con la frialdad de alguien que entiende que un ciclo se ha terminado. Llamé al banco y cancelé su tarjeta suplementaria. Después contacté al propietario de su departamento para informarle que no renovaría el pago del alquiler. Por último, llamé a la concesionaria y anulé el financiamiento del coche. Todo lo hice con calma. Como quien cierra un proyecto profesional que ha consumido demasiado tiempo, dinero y dignidad. Daniela no escribió en todo el día. Seguramente esperaba que yo me arrastrara pidiendo disculpas, como tantas veces antes. Pero algo había cambiado. Había aprendido la lección, la humillación tiene un precio, y el mío ya estaba pagado. Esa tarde, mientras revisaba planos en la oficina, llegó un mensaje de un número desconocido. Era una foto. Daniela, sonriente, abrazada a un hombre en la cubierta de un yate. A su lado estaba Rodrigo Salazar, hijo de uno de los constructores más ricos de la ciudad. El texto decía: encontré a alguien que sí puede darme lo que merezco. Gracias por mostrarme lo que no quiero en un hombre. Observé la imagen durante varios segundos. Conocía a Rodrigo. No personalmente, pero sí por trabajo. Había colaborado en proyectos vinculados a su padre. Lo que Daniela ignoraba era su reputación, mujeriego compulsivo, manipulador, famoso por dejar a sus parejas emocional y económicamente devastadas. Pero había algo más. Un detalle que ella no conocía, y que pronto cambiaría todo. Guardé el móvil y continué trabajando con una sonrisa que no sentía desde hacía meses. Pasaron 2 semanas sin noticias suyas. Tenía sentido. Había conseguido lo que buscaba, un hombre adinerado, dispuesto a cumplir caprichos, llevarla en yates y pagar sin preguntar. Sus redes sociales se llenaron de esa nueva realidad. Restaurantes exclusivos. Viajes a Cancún. Bolsos de marca que costaban más que el salario mensual de muchas personas. En todas las fotos aparecía Rodrigo, con esa sonrisa arrogante tan característica. Sus amigas comentaban sin parar. Te lo mereces, reina. Esto sí es un Ucrade. Mónica incluso reposteó una imagen con un mensaje claro. Cuando por fin encuentras a un hombre de verdad y no a un princeso. No voy a mentir. Al principio sentí un pinchazo. No de celos, sino de enojo. Enojo por haber invertido tanto en alguien tan superficial. Pero ese enojo se transformó en determinación. Lo que Daniela no sabía era que yo ya había avanzado estratégicamente. Había cancelado todos sus beneficios, pero no se lo comuniqué. Quería que lo descubriera sola. Que enfrentara las consecuencias sin mi red de protección. El primer golpe llegó pocos días después de la foto del yate. El casero le avisó que tenía 15 días para pagar el alquiler atrasado o abandonar el departamento. Ella, convencida de que yo seguiría cubriéndolo, no había pagado nada.
Me enteré por una historia fugaz en Instagram, que borró casi de inmediato. El segundo impacto fue el coche. La agencia le informó que el financiamiento había sido cancelado y debía devolverlo o asumir los pagos completos. A las 11 de la noche llegó su primer mensaje en semanas. Matías, ¿cancelaste el departamento y el auto? Esperé 3 horas antes de responder. Usé exactamente la misma táctica que ella había empleado conmigo tantas veces. Sí. Ya no estamos juntos, así que no hay motivo para que siga pagando tus gastos. Su respuesta fue inmediata. Eres un resentido. No puedo creer que seas tan ruin. Respiré hondo y escribí con calma. Tú me dejaste, Daniela. Conseguiste lo que querías. Ahora yo también. No volvió a escribir. Pero supe que le había dolido. Sus publicaciones en redes disminuyeron de golpe. Desaparecieron las fotos cotidianas con Rodrigo. Se acabaron los alardes públicos. El silencio decía más que cualquier explicación. Por mi parte, me concentré en el trabajo con una energía renovada. Sin interrupciones constantes. Sin el peso de sostener un estilo de vida que nunca fue mío. Mi rendimiento mejoró notablemente. Concluí un proyecto clave 3 semanas antes de lo previsto, ganándome el reconocimiento directo de los principales directivos. Fue precisamente en una de esas reuniones donde conocí a Elena. Arquitecta, 32 años. Sonrisa genuina. Pasión evidente por su profesión. No vestía marcas exclusivas. No presumía una vida de lujo en redes. Pero cuando hablaba de sus proyectos, sus ojos brillaban de una forma que jamás había visto en Daniela. Comenzamos a hablar. La colaboración en un complejo habitacional de alto nivel nos mantenía en contacto constante. Las reuniones laborales, sin razón aparente, se extendían más de lo necesario. Las conversaciones derivaban hacia temas personales y las risas comenzaron a ser frecuentes. No estaba buscando un romance. Después de lo vivido con Daniela, lo último que deseaba era involucrarme emocionalmente con alguien más. Pero Elena era distinta. Nunca esperó que yo asumiera gastos ajenos. Al contrario, insistía en dividir la cuenta cada vez que salíamos a cenar para hablar del proyecto. No exhibía su vida en redes sociales. No me ridiculizaba con apodos. No me minimizaba frente a otros. Estar con ella era reparador. Equilibrado. Era, sencillamente, como siempre debió haber sido mi relación con Daniela desde el principio. Un mes después de la separación, recibí una llamada inesperada. Rodrigo Salazar. Me sorprendió. Jamás habíamos tenido trato personal, nuestra relación se limitaba a encuentros estrictamente profesionales y formales. Matías, necesito hablar contigo de algo delicado, dijo. Su voz sonaba tensa, muy lejos de la soberbia que solía mostrar. ¿Qué sucede, Rodrigo? Hubo una breve pausa. Tiene que ver con Daniela, tu expareja. Sentí un nudo cerrarse en el estómago. ¿Qué ocurre con ella? Escucha, continuó, sé que terminaron y que ahora está conmigo, pero hay algo que debes saber porque te involucra directamente. Me acomodé en la silla, preparándome para lo que venía. Daniela me aseguró que ustedes siguen casados. Que solo están separados temporalmente, pero que legalmente continúan siendo marido y mujer. Tardé unos segundos en procesarlo. ¿Cómo dices? Rodrigo, Daniela y yo nunca nos casamos. Ni siquiera vivimos juntos. El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Entonces, me mintió, respondió finalmente, con un tono frío y calculador. Ella me dijo que estaban casados y que tú eras un esposo controlador que la limitaba económicamente. Por eso necesitaba mi ayuda financiera mientras tramitaba el divorcio. Una mezcla de sorpresa e ira recorrió mi cuerpo. Te aseguro que jamás contrajimos matrimonio, dije con firmeza. Y en cuanto al control económico, la realidad es exactamente la contraria. Yo cubría absolutamente todos sus gastos. Entiendo, murmuró. Eso explica muchas cosas. Respiró hondo antes de continuar. Matías, seré directo.
Daniela me ha estado pidiendo dinero con la excusa de supuestos gastos legales por ese divorcio inexistente. En el último mes le he transferido más de $50,000. No pude evitar soltar una risa amarga. Bienvenido al club. Esto no va a quedarse así, afirmó con una determinación clara. Voy a exponerla por lo que es, una estafadora. Permíteme darte un consejo, le dije, aunque una parte de mí disfrutaba discretamente su incomodidad. Daniela es experta en hacerse pasar por víctima. Si la enfrentas directamente, girará la historia y terminarás como el villano. Necesitas pruebas irrefutables. Las tengo, respondió. Todas las transferencias, los mensajes donde pedía dinero para abogados ficticios, todo. Entonces úsalo con inteligencia. Colgamos y me quedé mirando el teléfono. La ironía era casi poética. Daniela había buscado a un hombre adinerado que le ofreciera la vida que creía merecer y terminó con uno que no toleraría sus manipulaciones como yo lo hice durante años. Esa noche, Elena y yo cenamos en un pequeño restaurante italiano del centro. Nada ostentoso. Nada pretencioso. Solo buena comida y una compañía aún mejor. Te noto diferente, comentó Elena mientras compartíamos una botella de vino tinto. Como si te hubieras quitado un peso enorme de encima. Así me siento, admití. Estuve atrapado en una relación tóxica durante años sin darme cuenta, hasta que terminó. ¿La que sube fotos en yates y restaurantes exclusivos? Preguntó con una sonrisa cómplice. ¿La conoces? Solo de eventos sociales. Siempre me pareció alguien que mide su valor por las marcas que lleva encima. Definición perfecta. Elena tomó mi mano sobre la mesa. Mereces a alguien que te valore por quien eres, no por lo que compras. Sus palabras resonaron profundamente. En 3 años con Daniela, nunca me sentí apreciado por mí mismo. Fui un medio, no un fin. Un cajero automático con título de pareja. Un príncipe obligado a cumplir caprichos sin recibir nada a cambio. 2 días después, estalló el escándalo. Rodrigo Salazar publicó en sus redes todas las pruebas de las mentiras de Daniela. Capturas de conversaciones donde exigía dinero para supuestos abogados. Movimientos bancarios con conceptos cuidadosamente engañosos. Incluso un audio en el que admitía haber exagerado su situación para extraerle más fondos. Rodrigo lo publicó todo. En cuestión de horas, el contenido se volvió viral. Las mismas personas que antes celebraban su ascenso ahora activaban un torpe control de daños, eliminaban publicaciones antiguas, borraban comentarios y tomaban distancia como si jamás la hubieran defendido. Mónica, la más ruidosa de todas, compartió algo del estilo. Siempre sentí que algo no cuadraba. Lo hizo después de haber festejado públicamente su nueva relación. Mi teléfono no dejó de vibrar. Contactos en común preguntaban si ya había visto el escándalo. Algunos incluso se disculparon por haber creído la versión de Daniela sobre nuestra ruptura. Al parecer, ella había difundido que yo era controlador y mezquino. Que la abandoné emocionalmente y la dejé en ruinas. Pero el mensaje que más me impactó llegó pasada la medianoche. Era de Daniela. Matías, por favor, necesito hablar contigo. Es urgente. No respondí. Ni siquiera marqué el mensaje como leído. Quería pensar con claridad antes de dar cualquier paso. Durante semanas había exhibido su nueva vida, degradándome de forma velada en redes, permitiendo que sus amigas me ridiculizaran sin reparos. Ahora, con su castillo de mentiras derrumbándose, acudía a mí. Al amanecer, mientras tomaba café en mi departamento, llegaron más mensajes. Matías, sé que los estás viendo. Lo que publicó Rodrigo está fuera de contexto. Necesito tu ayuda para aclararlo. Tú conoces cómo soy en realidad. Esa última frase me arrancó una risa amarga. Sí. Conocía su verdadera naturaleza. Por eso ya no estaba a su lado. Decidí responder, no por compasión, sino para dejar claro que mi silencio era una elección, no una debilidad. Daniela, no tengo nada que aclarar. Lo que Rodrigo publicó es un asunto entre ustedes.
Yo sigo adelante con mi vida. Su respuesta fue inmediata. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Me están destruyendo públicamente y tú finges que no te importa. Respiré hondo antes de contestar. Tú me destruiste públicamente primero. Cuando me llamaste princeso frente a tus amigas. Cuando anunciaste que habías encontrado a un hombre de verdad. Cuando permitiste las burlas en redes. Esto es solo la consecuencia de tus propios actos. No es lo mismo, escribió. Yo estaba dolida. Y yo ahora estoy en paz, respondí. No voy a involucrarme en tu problema. Resuélvelo sola. Después de eso, la bloqueé. No necesitaba más excusas, ni más intentos de hacerme responsable de las consecuencias de sus decisiones. Los días siguientes fueron reveladores. Personas que apenas conocía comenzaron a contarme historias sobre Daniela que jamás supe. Un conocido de un conocido confesó que había utilizado la misma estrategia con una expareja, inventando dramas para obtener dinero. Una compañera de su antigua empresa de cosméticos me dijo que había sido despedida meses atrás por apropiación indebida, aunque logró evitar una demanda mediante un acuerdo. Cada relato confirmaba lo mismo. La mujer con la que compartí 3 años era, en realidad, una completa desconocida. O quizás siempre fue así, y yo elegí no verlo. Elena se convirtió en mi refugio en medio de todo ese caos. No hacía preguntas invasivas. No me presionaba para hablar. Simplemente estaba ahí. Una tarde, mientras trabajábamos en el complejo habitacional, dijo algo que se quedó conmigo. ¿Sabes, Matías? Hay una diferencia enorme entre acompañar a alguien por necesidad y hacerlo por elección. Lo primero es ansiedad disfrazada de amor. Lo segundo es libertad verdadera. Tenía razón. Con Daniela yo era solo una solución. Un recurso. Un medio para sostener su mundo. Con Elena, aunque apenas comenzábamos, ya sentía algo distinto. Una decisión mutua. Basada en respeto, admiración y afecto genuino. Una semana después de la exposición pública de Daniela, mi teléfono volvió a sonar. Era Mónica. La misma Mónica que se burló de mí aquella noche en el restaurante. Matías, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero tengo que advertirte algo muy serio sobre Daniela. ¿Por qué debería escucharte? Respondí. Fuiste de las que más disfrutó verme humillado. Lo sé, y me avergüenzo, dijo. De verdad lo siento. Pero esto es importante. Guardé silencio. Daniela está planeando algo contra ti. Eso sí captó mi atención. ¿Qué clase de plan? Está diciendo que vas a suplicarle que vuelva contigo. Que no puedes vivir sin ella. Les pidió a sus amigas que graben el momento y lo suban a redes para limpiar su imagen. La historia aún no había terminado. La audacia era casi admirable. Incluso después de todo lo ocurrido, Daniela seguía convencida de que podía manejarme a su antojo. Gracias por avisarme, Mónica, respondí, pero no pienso acercarme a Daniela bajo ninguna circunstancia. Está tan segura de que lo harás, que ya lo tiene todo preparado, replicó. Este sábado, a las 3 de la tarde, estará en el café donde tuvieron su primera cita, esperándote. Entonces va a esperar mucho tiempo, contesté con serenidad. Hubo un silencio breve. Hay algo más, añadió, con un tono más serio. Hace unos días, Daniela estaba ebria y me confesó algo. Nunca te quiso de verdad. Desde el inicio te vio como una opción segura mientras buscaba a alguien con más dinero. Lo siento. Sé que duele escucharlo. No dolió. Liberó. Aquella confesión disipó cualquier duda que pudiera quedarme sobre si había hecho bien en alejarme. Cerró definitivamente una puerta que ya no tenía sentido mantener entreabierta. Gracias por decírmelo, Mónica, respondí. Solo confirma lo que en el fondo ya sabía. Fui una pésima amiga contigo, admitió. Todas lo fuimos. Nos cegó el dinero de Rodrigo, el brillo superficial. Pero viendo cómo terminó todo, me doy cuenta de que el hombre real eras tú, el que siempre estuvo, el que pagaba, el que aguantaba humillaciones en silencio.
Aprecio tu disculpa, le dije, pero no cambia nada. Vosotras mostrasteis quiénes sois, y yo también. Colgué con una mezcla extraña de alivio y melancolía. Alivio por seguir alejándome de ese entorno tóxico. Melancolía por haber invertido 3 años en una relación sin cimientos. Ese sábado a las 3 de la tarde, mientras Daniela probablemente me esperaba en aquel café, yo estaba en el cine con Elena, viendo una película que ella tenía muchas ganas de disfrutar. No era un cine elegante ni una producción costosa. Era una sala común, palomitas simples, y la mejor compañía que había tenido en mucho tiempo. Elena no sabía nada del supuesto encuentro. No había razón para contárselo. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Archivado. Terminado. Esa noche, Mónica me envió capturas. Daniela había subido una historia a Instagram desde el café. Hay personas que no merecen segundas oportunidades. Cuando ni siquiera aparecen para pedir perdón, confirmas que tomaste la decisión correcta. La ironía me hizo sonreír. Había convertido mi ausencia en una victoria personal, cuando en realidad solo evidenciaba lo desconectada que estaba de la realidad. La verdadera sorpresa llegó el domingo por la mañana. Un portal local de cotilleos publicó un artículo titulado "Lo que se ocultaba tras el escándalo Salazar". El texto revelaba que, tras la denuncia pública de Rodrigo, 3 mujeres más habían contactado al medio contando experiencias similares con Daniela. Una era una antigua compañera de piso, a la que dejó con facturas impagas. Otra, una pariente lejana a la que pidió dinero para una falsa emergencia médica. La tercera, una excolega que la encubrió repetidamente cuando se ausentaba para viajes personales. El patrón era claro. Daniela llevaba años actuando igual, utilizando a las personas como herramientas, distorsionando la realidad a su favor y desechando a quien ya no le servía. Mi teléfono vibró. Número oculto. Respondí con cautela. ¿Matías? Dijo una voz femenina, mayor. Soy Gabriela, la madre de Daniela. Necesito hablar contigo. Mi cuerpo se tensó. No lo esperaba. Con todo respeto, señora Gabriela, respondí, no creo que tengamos nada pendiente. Por favor, pidió. Solo 5 minutos. Es importante. Su tono me convenció. 5 minutos. Sé lo que mi hija te hizo, dijo. Sé que te utilizó y te lastimó. Quiero que sepas que no la eduqué para eso. No sé en qué momento se torció, pero lo que vive ahora es consecuencia de sus decisiones. ¿A qué viene esta llamada? Pregunté. Daniela está en casa, explicó. Destruida. Perdió el departamento, el coche. Sus amigas la abandonaron y Rodrigo la acusa de estafa. Está viviendo su peor momento, y aún no acepta que ella misma lo provocó. Guardé silencio. No te llamo para que la justifiques ni para que regreses, continuó. Solo quería decírtelo como madre. Me avergüenzo de sus actos y te pido disculpas por ella, sabiendo que jamás lo hará. Le agradezco sus palabras, señora Gabriela, respondí, pero eso pertenece al pasado. Le deseo lo mejor a su hija. Mi camino ahora es otro. Lo entiendo, dijo. Gracias por escucharme. Fuiste demasiado noble con ella. Colgó antes de que pudiera responder. La llamada me dejó sentimientos encontrados. Había una satisfacción oscura al saber que Daniela enfrentaba, por fin, las consecuencias. Pero también quedaba un resto diminuto, el que alguna vez la amó de verdad, que sentía algo parecido a la compasión. Ese resto, sin embargo, se desvanecía. Como un eco lejano, apagándose. Los días. Los días siguientes transcurrieron con una calma inesperada. El nombre de Daniela se fue diluyendo, convertido en un rumor viejo, reemplazado por nuevos escándalos digitales. La vida seguía su curso, indiferente a los dramas personales. Con Elena, el vínculo se profundizó de manera natural. Los almuerzos de trabajo evolucionaron hacia cenas sin relación laboral. Hablábamos de todo, arquitectura, series, viajes imaginados, miedos íntimos.
Era reconfortante conversar sin que el dinero, las apariencias o las exigencias fueran el eje de cada encuentro. Una noche, paseando por el parque después de cenar, Elena preguntó sin rodeos. ¿Aún piensas en Daniela? Reflexioné antes de responder. A veces, admití, pero no con nostalgia ni culpa. Más bien con asombro por no haber visto antes lo que realmente era nuestra relación. Un intercambio. Ella ofrecía presencia. Yo pagaba el precio de su cercanía. Eso no era amor, concluí. Al menos no de su parte. Elena asintió con serenidad. Lo más triste es que probablemente ella cree que eso sí es amor. Que recibir cosas de otros equivale a ser querida. Tenía razón. Daniela había confundido el afecto con el beneficio material, midiendo el valor de los vínculos en facturas pagadas y regalos recibidos. Ese error la había llevado a su propia caída. 2 semanas después de la llamada de su madre, ocurrió lo inesperado. Daniela apareció en mi oficina sin aviso previo. Sin mensajes. Sin llamadas. Al salir de una reunión, la vi sentada en la sala de espera. Era otra persona. El maquillaje impecable había desaparecido. Las ojeras marcaban su rostro. Los vestidos de marca fueron reemplazados por jeans simples y una sudadera gastada. El cabello, antes perfecto, estaba recogido sin cuidado. Se levantó al verme, los ojos llenos de lágrimas. Por favor, necesito hablar contigo. Miré alrededor. Mis colegas fingían trabajar, pero todos observaban. Era lo último que necesitaba en ese lugar. Daniela, no puedes presentarte así sin avisar. Lo sé, respondió, pero no contestabas mis llamadas y esto es urgente. ¿Qué tan urgente? Mi vida se está desmoronando, dijo. No tengo casa. Perdí mi trabajo. Mis amigas me abandonaron. Rodrigo me exige $100,000 por un supuesto robo. Lamento lo que estás pasando, respondí, pero no es asunto mío. ¿Cómo puedes ser tan frío? Alzando la voz. Fueron 3 años juntos. ¿No significan nada? Significaron hasta que me humillaste públicamente, repliqué. Hasta que me llamaste princeso. Hasta que anunciaste que habías encontrado a alguien mejor. Y después entendí algo más, nunca me quisiste de verdad. Su rostro palideció. ¿Quién te dijo eso? No importa quién. Importa que ahora veo nuestra relación tal como fue. Respiré hondo. Te deseo lo mejor, Daniela, pero no voy a ser tu red de seguridad otra vez. Solo necesito un lugar donde quedarme unas semanas, suplicó. Hasta conseguir trabajo y poder pagar algo propio. La petición era tan predecible que casi me hizo sonreír. Incluso después de todo, seguía creyendo que podía volver a usarme como opción secundaria. No, dije con firmeza. No puedes quedarte conmigo. No puedo ayudarte económicamente. No puedo formar parte de tu vida de ninguna manera. Esto termina aquí. Su expresión cambió de súplica a reproche. Esto es por esa arquitecta, ¿verdad? Te vi con ella. Ya me reemplazaste como si yo no hubiera significado nada. Elena no te reemplaza, respondí. Y sí, la estoy viendo. Pero aunque no fuera así, mi respuesta sería la misma. Daniela me miró con una mezcla de ira y desconcierto. ¿Sabes qué, Matías? Tenías razón. Eres un príncipe. Un príncipe resentido que no supera haber sido abandonado por alguien mejor. Y tú, respondí con calma, eres alguien que aún no entiende por qué está donde está. Ojalá algún día lo comprendas, añadí. De verdad te lo deseo. Me di la vuelta y regresé a mi despacho, dejándola allí. A través del vidrio la vi marcharse con los hombros caídos y la mirada perdida. Una pequeña parte de mí sintió compasión. Pero la parte más lúcida entendía que ayudarla solo prolongaría su incapacidad de asumir las consecuencias de sus actos. Esa noche, mientras cenaba con Elena en mi departamento, le conté lo ocurrido. Escuchó en silencio y luego dijo algo que me sorprendió. ¿Sabes? Una parte de mí siente pena por ella.
No justifica lo que te hizo, pero es triste ver a alguien tan perdido en sus propias mentiras. Eres más. Eres más indulgente que yo, admití. Yo solo siento alivio. Ya no es mi carga. No es indulgencia, respondió Elena. Es autoprotección. Hay una diferencia entre comprender el dolor ajeno y permitir que ese dolor se convierta en tu responsabilidad. Su manera de analizar las situaciones siempre me llevaba a reflexionar. Con Daniela, cualquier problema se transformaba automáticamente en mi deber. Cada crisis exigía mi intervención. Cada capricho reclamaba mi tiempo, mi energía y mis recursos. Con Elena era distinto. Ella afrontaba sus desafíos. Yo los míos. Y nos apoyábamos sin perder nuestra independencia. Una semana después del incidente en mi oficina, Mónica volvió a escribirme. Esta vez, con información que no esperaba. Matías, creo que deberías saberlo. Daniela anda diciendo que la estás acosando. Que no la dejas en paz. Que le escribes constantemente suplicándole volver. ¿Qué? Respondí. Eso es completamente falso. La tengo bloqueada desde hace semanas. Lo sabemos, contestó. Ninguna de nosotras le cree. Pero está buscando compasión en cualquiera que quiera escucharla. Y algunos le creen, sobre todo quienes no los conocieron bien. ¿Por qué me lo cuentas, Mónica? Pensé que seguías siendo su amiga. Lo fui, admitió. Hasta que me pidió dinero prestado. Repitió la misma historia que usó con Rodrigo. Me dijo que necesitaba pagar un abogado por una demanda que tú, supuestamente, le habías puesto. Le di $5,000. Luego descubrí que no existe ninguna demanda y que se gastó el dinero en un fin de semana en Acapulco con un hombre que conoció en una app. Lo siento, Mónica. Sé lo que se siente ser utilizada por ella. Por eso te escribo, dijo. Daniela no va a detenerse hasta que alguien la frene. Está cayendo en una espiral cada vez más profunda y arrastra a quien se cruce. ¿Qué me recomiendas hacer? Documentarlo todo. Guarda cada mensaje, cada intento de contacto. Si esto escala, vas a necesitar pruebas de que no eres tú quien la hostiga. Seguí su consejo. Hice capturas de pantalla de conversaciones pasadas. Guardé los audios que me había enviado antes de bloquearla. Y dejé constancia formal del episodio en mi trabajo, informando a recursos humanos. No quería usar esas pruebas. Pero prefería tenerlas y no necesitarlas, que necesitarlas y no tenerlas. Mientras tanto, mi relación con Elena seguía creciendo de una manera que nunca experimenté con Daniela. No había drama constante. No existían exigencias imposibles. No había manipulación ni juegos psicológicos. Solo dos adultos construyendo algo poco a poco. Con respeto, admiración y comunicación honesta. Un mes después, hicimos nuestro primer viaje juntos. Nada lujoso. Un fin de semana sencillo en la costa, a 3 horas de la ciudad. Fue tranquilo. Genuino. No necesitábamos hoteles de 5 estrellas ni yates privados para disfrutar. Bastaba con estar juntos. Durante esa escapada, Elena me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Alguna vez lamentas todo lo que viviste con Daniela? Miré el mar. Escuché las olas. Sentí la arena bajo los pies. Lamento el tiempo perdido, respondí. El dinero malgastado. La autoestima que entregué. Pero no lamento que haya terminado. Si no hubiera pasado por eso, no estaría aquí ahora, contigo. Elena sonrió y apretó mi mano. A veces las experiencias más duras nos conducen a los lugares más valiosos. Tenía razón. Y al ver el atardecer a su lado, comprendí que por fin había encontrado algo real. No un intercambio disfrazado de amor. No una puesta en escena para redes sociales. Sino un vínculo auténtico, basado en valores compartidos y admiración mutua. Sin embargo, el asunto con Daniela aún no había terminado. Quedaba un último capítulo. Uno que cambiaría todo de una forma que jamás habría imaginado. 3 meses después de mi última interacción con ella,
recibí una notificación judicial. Mi estómago se hundió al ver el sobreoficial. Daniela me demandaba por daños emocionales y abandono económico. Según el escrito, yo la había dejado en una situación de vulnerabilidad al cortar de forma abrupta los aportes económicos que, según ella, habíamos acordado mantener. Eso, afirmaba, le había provocado una angustia emocional severa que requería terapia psicológica. Exigía una indemnización de $10,000. Contacté de inmediato a un abogado. Ricardo Fuentes, un hombre de unos 50 años, conocido por su dureza en litigios civiles y de pareja, revisó los documentos con atención. Esto no tiene sustento legal, sentenció. No estaban casados. No tienen hijos. No compartían bienes. Los aportes que realizabas eran voluntarios, no contractuales, explicó Ricardo. Ella no tiene sustento legal. Entonces, ¿por qué intenta esto? Pregunté. Hay dos escenarios probables, respondió. 1. Realmente cree que tu dinero le pertenece. 2. Busca intimidarte para que aceptes un acuerdo fuera de los tribunales y le entregues algo con tal de que retire la demanda. No va a recibir ni un centavo más de mí. Ricardo sonrió, satisfecho. Perfecto. Entonces avanzaremos con una contrademanda. Tengo varias estrategias en mente. Durante las semanas siguientes, mientras preparábamos la defensa y la acción de respuesta, comenzaron a salir a la luz más detalles de la situación actual de Daniela. Mónica, que ahora funcionaba como una fuente informal, me mantenía al tanto. Daniela vivía nuevamente con su madre, pero la relación era tensa. Su madre insistía en que consiguiera cualquier empleo. Daniela rechazaba todo lo que consideraba por debajo de su nivel. En cuanto a Rodrigo, su proceso avanzaba con fuerza. Al parecer, contaba con pruebas contundentes del engaño. Si no llegaban a un acuerdo, Daniela podría enfrentar cargos penales. Su panorama se complicaba de formas que jamás imaginé. Una parte de mí sentía una especie de reivindicación. Otra, cada vez más pequeña, se preguntaba si todo esto era realmente necesario. Elena disipó esas dudas una noche, mientras cenábamos en su departamento. Vas a preguntarte si fuiste demasiado duro, me dijo. Si pudiste haber actuado distinto. Pero recuerda algo, tú no creaste esta situación. Daniela la construyó con sus propias decisiones. Tú solo dejaste de ser su salvavidas. Tenía razón. Yo había establecido límites sanos. Que esos límites tuvieran consecuencias para ella no era mi responsabilidad. La audiencia preliminar se llevó a cabo un martes temprano en un juzgado civil. Llegué con antelación junto a Ricardo. Ambos vestidos de manera formal. Daniela apareció 15 minutos tarde, acompañada de un abogado cuya seguridad parecía desproporcionada para una causa tan endeble. Cuando nuestras miradas se cruzaron en la sala, noté algo distinto en sus ojos. No era su dramatismo habitual. Era miedo auténtico. El juez revisó los documentos de ambas partes. La demanda de Daniela y nuestra contrademanda por difamación y hostigamiento, basada en las acusaciones falsas que ella había difundido. Señorita Daniela, dijo el magistrado, ¿cuenta usted con algún documento que pruebe que el señor Matías tenía una obligación legal de realizar los pagos que menciona? El abogado carraspeó antes de responder. Su señoría, la obligación era de carácter moral, no contractual. Existía una relación de pareja en la que se habían establecido ciertos hábitos de apoyo económico. ¿Hábitos de apoyo económico? Repitió el juez, alzando una ceja. ¿Convivían? No, su señoría. ¿Tienen hijos en común? No, su señoría. ¿Algún acuerdo escrito? No, su señoría. El juez cerró el expediente con firmeza. Entonces no existe base legal para esta demanda. Los aportes voluntarios dentro de una relación sentimental no generan obligaciones jurídicas futuras. La demanda queda desestimada. Vi cómo el rostro de Daniela se descomponía. Su abogado intentó objetar, pero el juez lo detuvo con un gesto seco. En cuanto a la contrademanda del señor Matías, continuó,
Observo que existen pruebas de declaraciones falsas realizadas por la señorita Daniela. Este asunto seguirá su curso judicial si las partes no llegan a un acuerdo. En el pasillo del juzgado, tras la audiencia, el abogado de Daniela se acercó a Ricardo. Mi clienta está dispuesta a retractarse de cualquier declaración pública si el señor Matías retira su contrademanda. Ricardo me miró. La decisión era mía. Acepto, dije finalmente, pero con una condición. Que firme un documento reconociendo que todas las acusaciones que hizo sobre mí son falsas y que se comprometa a no contactarme jamás. Si incumple, añadió Ricardo, la contrademanda se reactiva automáticamente con daños triplicados. El abogado asintió y se alejó para hablar con Daniela. 10 minutos después regresó con el acuerdo firmado. Fue extraño. Tras meses de manipulación, conflictos, mentiras y acusaciones, todo terminó con una firma sobre el papel. Daniela salió del juzgado sin mirarme. Caminó con los hombros caídos, la derrota reflejada en cada gesto. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ricardo mientras guardaba los documentos. Liberado, respondí. Respondí con absoluta honestidad. Al fin, liberado. Esa noche lo celebré con Elena en su departamento. No hubo fiesta, ni ostentación. Solo una cena sencilla y una botella de vino. Y, aún así, significó más que cualquier velada costosa que alguna vez tuve con Daniela en restaurantes de lujo. ¿Entonces, todo terminó?, preguntó Elena. Todo terminó, afirmé. En lo legal. En lo emocional. En todos los sentidos posibles. Elena me observó con atención. ¿Y cómo te sientes de verdad?, sin frases hechas sobre cierres o liberaciones. Me tomé un momento antes de responder. Como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso. Durante 3 años viví convencido de que amar era sacrificarse en soledad. Creía que, si daba lo suficiente, algún día sería valorado. Negué con la cabeza. Ahora entiendo lo equivocado que estaba. Elena tomó mi mano. El amor real es recíproco, dijo. No es una transacción. Ni un sacrificio de un solo lado. Es una elección diaria que hacen 2 personas. Sus palabras me atravesaron. Con Daniela nunca hubo una elección mutua. Solo exigencias unilaterales y manipulación disfrazada de afecto. Gracias, le dije. Por mostrarme cómo puede ser una relación auténtica. 2 semanas después, Mónica me envió un último mensaje. Daniela se mudó a otra ciudad. Creo que a Guadalajara. Su madre finalmente la convenció de empezar de nuevo. Pensé que querría saberlo. Gracias por decírmelo, respondí. Ojalá encuentre lo que necesita, sea lo que sea. Hubo una pausa. Luego llegó otro mensaje. Matías, antes de que dejemos de hablar para siempre, quiero disculparme. Fui cómplice de su comportamiento tóxico. Te traté mal porque ella lo hacía y yo lo veía como normal. No lo era. Sonreí con una mezcla de comprensión y cierre. Mónica, escribí, todos nos equivocamos. Lo importante es aprender y no repetirlo. Y con ese intercambio, cerré definitivamente ese capítulo de mi vida. 1 año después de aquella noche en el restaurante donde todo comenzó, volví a sentarme en la misma mesa. Pero esta vez, todo era distinto. Frente a mí estaba Elena, radiante, con un vestido azul que resaltaba sus ojos. No habíamos ido a impresionar a nadie. Ni a demostrar nada. Solo queríamos celebrar nuestro aniversario en el lugar que, irónicamente, marcó el final de mi vida anterior y el inicio de la nueva. ¿Alguna vez pensaste que volverías aquí?, preguntó Elena, sonriendo mientras miraba el menú. La verdad, no, admití. Pero me gusta la idea de reemplazar un mal recuerdo por uno bueno. El mesero se acercó. Era el mismo que había presenciado mi humillación aquella noche. Me reconoció de inmediato y su expresión mostró sorpresa al verme acompañado. Buenas noches, señor. Qué gusto verlo de nuevo. Pedimos sin mirar precios. Sin intención de aparentar nada.
La conversación fluyó con naturalidad hacia nuestro proyecto profesional, que había superado todas las expectativas. El desarrollo residencial que diseñamos juntos había ganado un premio de arquitectura sostenible y nos abrió puertas a proyectos mucho más grandes. He estado pensando en algo, dijo Elena mientras compartíamos el postre. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo terminaron las cosas con Daniela? No dudé. Me arrepiento del tiempo perdido. No del final. Ella necesitaba enfrentar las consecuencias de sus actos. Yo necesitaba aprender a valorarme. ¿Sabes algo de ella? Solo lo que llega de vez en cuando. Según Mónica, trabaja en una tienda departamental en Guadalajara. Vendiendo perfumes, creo. Y parece que desapareció de las redes sociales. ¿Crees que haya aprendido algo? Ojalá, respondí. Pero, siendo honesto, ya no es mi preocupación. Cada quien construye su camino con las decisiones que toma. La charla derivó hacia cosas luminosas. El viaje a Italia que planeábamos. El departamento que queríamos comprar. La idea de abrir nuestra propia firma de arquitectura e ingeniería. Con Elena todo era colaboración. Compartíamos gastos. Decidíamos juntos. Nos apoyábamos sin perder nuestra individualidad. Era lo que una relación siempre debió ser. Y lo que nunca fue con Daniela. Cuando llegó la cuenta, Elena sacó su tarjeta antes que yo. Esta vez me toca a mí, dijo con firmeza. La próxima te toca a ti. El gesto era pequeño, pero el significado enorme. Equilibrio. Respeto. Reciprocidad. Al salir del restaurante, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Matías, soy Daniela. Sé que acordamos no contactarnos, pero necesitaba decirte algo. No espero respuesta. Solo quiero que sepas esto. Tenías razón en todo. Este año lo pasé reflexionando sobre mis decisiones, sobre cómo traté a las personas, sobre en quién me convertí. Leí el mensaje en silencio. Y ahí quedó. Estoy en terapia trabajando en mis problemas. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que por fin entiendo el daño que causé. Te deseo lo mejor. Adiós. Leí el mensaje 2 veces. No sentí victoria. No hubo satisfacción. Solo una sensación clara de cierre definitivo. ¿Quién era? Preguntó Elena. Daniela, respondí. Un mensaje de despedida, creo. ¿Vas a contestar? Miré el texto una última vez antes de bloquear el número. No. Algunos capítulos deben terminar sin un epílogo compartido. Elena asintió con comprensión y tomó mi mano mientras caminábamos hacia el auto. 6 meses después de aquella noche, Elena y yo nos mudamos juntos. Elegimos y compramos nuestro departamento como iguales. No hubo dramas. Ni expectativas irreales. Ni manipulación. Solo 2 personas construyendo una vida en común. A veces, al pasar por lugares que solía frecuentar con Daniela, aparecían recuerdos fugaces de aquella relación. Pero ya no dolían. Eran solo lecciones. Cicatrices que me recordaban cuánto había crecido. Meses más tarde, Mónica me contó que Daniela había cambiado por completo. Trabajaba a tiempo completo. Vivía sola, en un departamento sencillo. Había cortado relación con amistades tóxicas, las que la usaron y a las que ella también usó. Al parecer, estaba reconstruyendo su vida desde cero, con humildad y trabajo real. Dice que fue lo mejor que le pudo pasar, me contó Mónica. Tocar fondo la obligó a mirarse al espejo, y no le gustó lo que vio. Me alegra por ella, respondí con sinceridad. Todos merecen la oportunidad de crecer. Y lo decía de verdad. No guardaba rencor. La rabia y el resentimiento que sentí durante meses se habían transformado en una indiferencia sana. Daniela era parte de mi pasado. Alguien que me enseñó, de la forma más dura, lo que no quería en una relación. Elena se convirtió en mi compañera de vida en todos los sentidos. Abrimos nuestra propia firma,
combinando su talento como arquitecta con mi experiencia en ingeniería. Los proyectos no dejaban de llegar. Nuestra reputación crecía, no por apariencias, sino por la calidad de nuestro trabajo. Una tarde, mientras revisábamos planos en la oficina, Elena me hizo una pregunta inesperada. ¿Alguna vez te preguntaste por qué aguantaste tanto con Daniela? Pensé un momento antes de responder. Sí. Creo que confundí el sacrificio con el amor. Pensé que si daba lo suficiente, algún día sería correspondido. Ahora entiendo que el amor real no exige que te vacíes para llenar a otra persona. Exige que dos personas completas elijan construir algo juntas. Elena sonrió y volvió a concentrarse en los planos. Pero tomó mi mano sobre la mesa. Un gesto simple. Y, aún así, lleno de significado. 2 años después de aquella noche humillante en el restaurante, comprendí algo con absoluta claridad. Daniela me había hecho un favor. Al mostrarme su verdadero rostro. Al humillarme en público. Al empujarme fuera de una vida que no me pertenecía. Me liberó de una prisión que yo mismo había construido. Nunca volví a verla. Nunca sentí la necesidad de saber más de ella. Su vida siguió su camino. La mía, el suyo. 2 trayectorias que se cruzaron brevemente antes de separarse para siempre. Y mientras observaba a Elena, concentrada en su trabajo, riendo por un error tonto en los cálculos, proponiendo soluciones brillantes a problemas complejos. Supe con total certeza que había encontrado algo que Daniela nunca pudo darme. Una compañera real. Algunas historias no terminan con venganzas espectaculares ni con justicia poética. Terminan con una comprensión sencilla. Mereces algo mejor. Y con la decisión consciente de construirlo con tus propias manos. Daniela buscó a alguien que le diera la vida que creía merecer. Y al final la consiguió. Solo que esa vida fue muy distinta a la que imaginaba. Trabajo honesto, humildad forzada y lecciones aprendidas de la forma más dura. Yo también obtuve la vida que merecía. Una vida de respeto mutuo, amor genuino y éxito construido sobre bases sólidas de integridad y esfuerzo compartido. Y mirando atrás, no cambiaría nada. Porque cada humillación, cada manipulación, cada momento doloroso con Daniela me llevó exactamente a donde debía estar. ¿Alguna vez viviste una situación en la que alguien te menospreció por no cumplir sus expectativas materiales? ¿Cómo la enfrentaste? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó de alguna forma, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato.